Capítulo 5. El peligro está en casa. El frío de Atlas durante el invierno no era ni la mitad de lo que había imaginado Jaune. Ya había reemplazado su hoodie por un suéter mucho más mullido bajo su armadura, lo cual empezaba a apretarle. No era el primer invierno del adolescente, y ya sabía a qué atenerse. Las habitaciones estaban climatizadas con pequeños calefactores, pero los pasillos y otros lugares que no requerían pasar mucho tiempo en ellos estaban fríos, como los primeros encuentros con Ciel. No solo la ropa era diferente, también lo era su cabello, que, en el tiempo desde que había llegado a cumplir 15 años, ya lo tenía atado en una cola de caballo muy desatendido e irregular. Jaune ya estaba al nivel de los de primer año, pero seguía un año por detrás. Desde que el joven derribó a Ciel por primera vez, ya sabía que su trabajo había terminado. Así también lo sabían el general y Winter, lo que lo empujó a sus primeras sesiones de entrenamiento con las raras criaturas creadas por la oscuridad del mundo. Si Jaune seguía moviendo el pie nerviosamente ese día, perforaría el transporte aéreo que los llevaba a él, Ciel y al profesor Franz al primer encuentro de su vida con los Grimm. Tranquilo, muchacho, las misiones de búsqueda y eliminación de los primeros años son monitoreadas. Además, están clasificadas por rango de años y peligrosidad. No te encontrarás con nada que no puedas vencer, dijo el profesor, quien, incluso en los días fríos de la montaña nevada de Solitas, no dejaba su sombrero de copa ni su particular vestimenta de traje de cóctel y capa. Además, si pierdes algún miembro, siempre podemos ponerte algo más bonito en su lugar, ja, ja, ja. Jaune también se había acostumbrado a su particular y escatológico sentido del humor. El Bullard que los transportaba acababa de aterrizar. El lugar no parecía más tranquilo que una tumba sin un cuerpo dentro. Ruidos de gruñidos y grandes golpes se escuchaban en el profundo eco de la mina, que se había usado año tras año en las clases de combate con Grimm. «Eres la última persona con la que quiero estar aquí», dijo Ciel, como siempre, tan sutil con Jaune. «¿Estás nerviosa?» Jaune ya sabía que esas frases provocaban que el pequeño motor que era la pequeña mujer se encendiera. «Tranquila, estoy aquí para protegerte de las feas cosas que suenan así de aterradoras», bromeó Jaune, con la confianza y cierto toque de burla que había desarrollado. «Suenas muy tranquilo para ser un inexperto novato», replicó Ciel, sabiendo cómo golpear con palabras. «Apuesto a que correrás a las faldas de Winter cuando el primer Warbatusk se te acerque». «Bien, acepto tu apuesta. Y esas palabras son sinónimos», dijo Jaune. «Lo son, pero no en tu caso», le había ganado Ciel. «Bien, si ya terminaron su rutinario cortejo, les daré las indicaciones correspondientes», interrumpió el profesor Franz, ya acostumbrado a las peleas verbales o físicas de sus dos alumnos. «A partir de aquí, tienen que poner en práctica lo aprendido, tanto en clases de combate como en clases de anatomía Grimm. Esperamos que sean capaces de enfrentar a todos los enemigos que están destinados a la práctica de los de segundo año. Aunque las clases simuladas ya les dan una prueba de lo fuertes y peligrosos que pueden ser, este escenario está seleccionado para novatos en el campo de aplicación real». Las palabras del profesor Franz tranquilizaron a los jóvenes. Ahora estarían por su cuenta en una mina abandonada. Él los vigilaría de cerca, pero no intervendría a menos que fuera necesario, y, en sus propias palabras, nunca lo sería. Preparando sus armas, empezaron a adentrarse en lo que fue la peor tarde que Jaune había vivido en años. Ahora lo recuerda como un simple incidente, pero en ese momento creía que iba a morir. Los primeros pasos y las primeras criaturas fueron fácilmente eliminados. Ciel, incansable, lanzaba golpes con sus puños fortalecidos por los guantes de combate mecánicos, piezas perfectamente moldeadas a sus dedos. El emblema de su casa y los mecanismos que adornaban sus manos eran silenciosos pero mortales. Desde hace unos meses, también había empezado a llevar botas de combate con los mismos mecanismos, lo que se ajustaba a su estilo de pelea. Usando todo su cuerpo, no desperdiciaba ni un segundo de energía en ningún golpe. Muchos decían que tenía la precisión de un reloj. Cuando llegaron a la primera estación de vagones abandonados, al igual que los trozos de metal y las viejas maderas, el entrenamiento empezó a torcerse. Habían perdido contacto con el profesor, y el Grimm era mucho más agresivo. En algún punto, la salida parecía estar errada, porque los llevó a campo abierto.
Los primeros minutos lo tomaron como parte del entrenamiento, pero luego Jaune propuso volver y tratar de obtener señal. Solo si él seguía pensando que esto era parte del entrenamiento. Con esfuerzo, lograron derribar a unos Sentinels. Tuvieron suerte de que sus auras los protegieran de los ácidos escupitajos, pero eso solo los debilitó más, por lo que buscaron recuperar fuerzas en una de las cabinas abandonadas. Gran error, estaban rodeados. No se suponía que esta sería una prueba fácil. Jaune dijo en voz baja a Ciel, mientras ella trataba de recuperar el aliento. Quizá cambiaron los parámetros o estos años son más duros con los pretendientes a aspirantes. ¿Tu Skrull sigue sin señal? Ciel respiraba con dificultad, y esas palabras salían de una garganta seca. No, ni un mínimo. ¿Cómo está tu aura y tus cargas de Dust? Puedo continuar, respondió su morena acompañante, esta vez sin enojo, pero sí con frustración. Debimos regresar, y esas cosas no deberían estar aquí. Esperaremos a una apertura, no nos darán la oportunidad. Esas cosas sienten las emociones negativas, y aquí hay mucho de eso. Ciel le recordó las clases de anatomía Grimm. Podemos correr hasta la siguiente estación o intentar combatir unos minutos más. Ciel, esa es la peor opción. No somos más rápidos, y son demasiados para mí o incluso para ti, y lo sabes. Bien, te escucho. Adelante, dime qué podemos hacer, dijo Ciel, ahora sí molesta. Antes que nada, calmarnos o nunca dejarán de reunirse. Son rápidos, pero siguen siendo bestias sin cerebro, o ya nos habrían encontrado. Jaune intentaba mantener la calma y hacer trabajar su cerebro. Si tenía que llevar a Ciel a salvo, tendría que estrujarse hasta la última neurona. Necesitamos una bengala. Lo más seguro es que nos estén buscando en el lugar incorrecto, y debemos marcar nuestra posición. Los guantes de Ciel estaban desarmados. Ella estaba muy por encima de otros alumnos en el uso de mecanismos, y si alguien podía hacer una bengala improvisada con las piezas de otros artefactos, era ella. Ahora estaba desarmada, y aunque podía usar sus puños desnudos o dar patadas, no estaría ni a la mitad de su capacidad. A eso se sumaba el cansancio. Se podía decir que estaba fuera de combate. Jaune tenía mejores posibilidades, pero una vez lanzada la bengala, debían resistir la embestida de todo aquello que podían ver y aquello que atraerían. El mapa indicaba una estación más adelante que serviría de refugio, pero sin un cronómetro que encendiera la mecha de la improvisada señal. Uno de ellos debía hacerlo, y el otro atraer el peligro lejos hasta que todo estuviera en posición. Yo los atraigo. Ya eliminamos a los más rápidos, y creo que puedo resistir unos minutos si impulso mi aura un poco más, dijo Jaune mientras daba pasos nerviosos por la habitación en la que estaban refugiados. Incluso si tuviera que entrar en combate, aún puedo resistir bien hasta que llegue la ayuda, ¿y si no llega? Ciel cortó su nervioso discurso. ¿Y si solo sales y terminas como una mancha roja en la nieve? Yo soy más rápida y estoy en mejor condición física. No está en discusión. Ciel, ahora Jaune cortó las palabras de Ciel. Podría arruinar la única oportunidad de lanzar la alerta. Entonces, ningún sacrificio valdría la pena. Necesito que confíes en mí. Yo puedo entretenerlos. Los ojos azules del rubio, claros como el cielo, atrapaban la titubeante mirada de Ciel. ¿Y si no funciona la bengala? ¿Y si no prende y estás solo afuera? Será todo en vano. Las dudas de Ciel estaban en el lugar correcto. Funcionará. Confío en ti, y por eso debes confiar en mí. En algún momento de la discusión, Jaune había puesto las manos en los hombros de Ciel. Estaremos bien. Sabirs hacían rondas buscando a los estudiantes. Jaune intentaría alcanzar algo de distancia, pero lo notaron de inmediato. Ahora era él contra ellos y el clima. El aire frío invadía sus pulmones mientras esquivaba los ataques de los Grimm, que tenían la agilidad de un tigre de montaña y hasta algo de su forma física. Cuando estaban de frente, usaba su escudo para apartarlos y su espada para contrarrestar sus afilados colmillos de sable. Ciel sostenía la improvisada bengala entre sus nerviosas manos. Todas sus esperanzas de que funcionara estaban en ella. Usando el dash de sus guantes y el relleno de su chaqueta, formó una pelota del tamaño de una de tenis. Debía usar los disparadores de los mecanismos de sus guantes,
por lo que los ató con lo que quedaba de su chaqueta, creando una cuerda improvisada. Solo tenía un disparo, y la vida de ambos estaba en juego. Solo le quedaban sus botas para, literalmente, patear sus esperanzas y esperar que alguien los viera. Mientras Jaune estaba en la nieve, combatiendo con lo que parecían tigres de montaña y lobos, Ciel disparó la pelota con una patada precisa. Segundos después, cuando la cuerda estaba por terminar, jaló de ella, y el fuego se expandió, formando la esperada señal. Estaba hecho. Solo los dioses sabían si funcionaría o no, pero ella iría junto a su compañero. Si iban a caer aquí, sería peleando. Jaune tenía serios problemas. Uno de los Abirs había atrapado su brazo y lo arrastraba por la fría superficie. Entonces vio la luz. Ciel había logrado su misión. Ahora era él quien debía hacer su parte. Enviando su aura al brazo libre, arremetió contra la cabeza de la criatura con tanta fuerza que partió su armadura de hueso. Fue soltado del agarre y, entonces, corrió a recuperar su escudo. Antes de que volviera a ser víctima de un nuevo ataque, Ciel terminó el trabajo con una potente patada. Alcanzando su espada y con la espalda cubierta por la pequeña mujer, comenzó la verdadera prueba. Cuando un atacante afilado saltaba al ruedo, Jaune lo detenía y su espada se alojaba en su garganta. Y cuando uno buscaba atacar la defensa del joven, Ciel les dejaba claro que no tenían oportunidad. Solo fueron minutos antes de que los refuerzos llegaran para ambos bandos. El aterrador ruido de la motosierra que el profesor escondía en alguna parte de su capa ahora sonaba como el canto de los mismos ángeles. Cenizas y polvo cubrían al sombrío profesor, quien demostraba por qué él era el maestro. Ni uno solo de los Grimm que enfrentaron ese día había conocido una máquina tan afilada y vivido para contarlo, ni con sus resistentes armaduras, ni con sus colmillos y patas afiladas. Eran peligrosos, pero los humanos lo eran más. ¿Qué fue lo que pasó?, preguntaba Ciel mientras se encontraban libres de peligro en el Bullard, de regreso a casa. Los perdimos del radar en el momento en que ingresaron a la mina. Cuando los buscamos, ya habían desaparecido, respondió el profesor. Solo seguimos las indicaciones del Skrull. Por alguna razón, nos envió a otro camino, agregó Jaune a la conversación. El profesor fue el último en subir, pero mientras estuvo en el campo de combate, Jaune notó que su mirada buscaba algo entre las cercanías. En ese momento, se preguntó si era por más Grimm, pero ahora sabe que es algo aún más peligroso. Aún no sabía quién o por qué había intervenido en el entrenamiento, y esta no sería la última vez.